19 horas 43 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, martes 2 de diciembre. Estoy mirando la página actualizada del Servicio Meteorológico Nacional, 31 grados 5 décimas la sensación térmica a esta hora, faltando prácticamente 15, 17 minutos para la hora 20. Y pensaba, es la temperatura normal que tenemos en esta época del año en la región, ¿no? Aquí en Corrientes, ya faltando prácticamente nada para iniciar la estación de verano. Así que no nos tenemos que asombrar por la temperatura, por el calor, porque esto es lo que estamos acostumbrados en esta época del año aquí en la ciudad de Corrientes. Bueno, después estaremos actualizando, completando los datos del tiempo. No lo vamos a hacer esperar al invitado que nos está acompañando aquí en estudio. Ayer, en el mismo lugar, estuvo sentado el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes, el doctor Ramón Luis González, para hablar sobre la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Corrientes, que comenzó ayer, con la visita además del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Olivarona, que permaneció hasta hoy en la ciudad de Corrientes, porque en horas de la mañana, recién lo escuchábamos al doctor Jorge Eduardo Bonpadre, penalista reconocido, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con una amplia trayectoria desde lo académico y también desde lo jurídico, y es el presidente de la comisión redactora de este proyecto de Código Penal, Código de Fondo. Hay que separar, no hay diferenciar lo que es el Código Procesal Penal Federal y lo que es el Código Penal de la Nación, que ya fue presentado en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina, donde debe ser tratado. Bueno, ayer dialogábamos respecto del Código Procesal Penal Federal con el doctor Ramón Luis González. Y ahora nos está acompañando quien hasta que finalice este periodo de año judicial es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, que es cabeza de poder, del Poder Judicial de la provincia. Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, mucho gusto, saludo a la audiencia. ¿Por qué decimos que hasta que termine el periodo, digamos, del año judicial, antes que comience el receso, usted es presidente del Superior Tribunal de Justicia? Bueno, el día de hoy hemos tenido un acuerdo extraordinario donde hemos elegido las autoridades para el año 2026. Así está prevista en la normativa vigente, que en el mes de diciembre se eligen las autoridades para el año siguiente, y quien va a presidir el Superior Tribunal a partir del año que viene es el doctor Guillermo Horacio Seman. Estuve repasando, a ver, usted me corregirá si tengo bien apuntadas las fechas. Usted asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia en el año 2015, es decir, se cumplieron ya 10 años. Estoy por cumplir 10 años ahora el 14. Bueno, como presidente del cuerpo fue elegido por primera vez en el año 2018, cuando culminó precisamente los 5 periodos que presidió el cuerpo Guillermo Seman. Así es. Y desde el 2018 a la actualidad. El 2019 fue mi primer periodo, porque se elige en diciembre la autoridad del año siguiente. 2018 se eligió para el año 2019, o sea, mi primer periodo fue el 2019. A la actualidad, presidiendo el Superior Tribunal de Justicia, cabeza de poder. Así es. Son 7 años. Son 7 periodos. 7 periodos. Años calendarios son 6, pero son 7 periodos porque cada año se cuenta, o sea, 2019, 20, 21, así. ¿Y cada cuánto se elige la presidencia del cuerpo? Anualmente. Anualmente. ¿Y quiénes eligen? Esto para la audiencia que no tiene conocimiento de estos temas específicos. Entre los mismos ministros del Superior Tribunal. Es decir, elegido por sus pares, entre ustedes. Por los pares, exactamente. Y no hay una elección externa, digamos, no hay... es más, el fiscal general está presente, pero no tiene voto, digamos, en esta cuestión. Solamente los 5 ministros somos quienes elegimos las autoridades del cuerpo.
¿Y cómo es el acto institucional formal? ¿Eso se vota a viva voz? No, se delibera, se conversa, se plantean las distintas, eh, digamos, objeciones o bondades que pudieran haberse observado en el periodo, propuestas, sugerencias, intercambio de opiniones fluido, ¿no? Es decir, donde, en fin, finalmente termina por imponerse una posición, digamos, donde apunta hacia alguna persona en particular. Y bueno, y en esta oportunidad, como me ha ocurrido, sobre todo en las primeras presidencias que me ha tocado intervenir, hemos propuesto la idea de hacerlo en forma unánime, justamente para mostrar un cuerpo fortalecido, en el sentido en que la persona que esté al frente sepa que cuenta con el respaldo del cuerpo, ¿no? Es decir, esto es muy importante porque sobre todo encarar las actividades judiciales de un año abarca muchísimas cuestiones, estamos permanentemente atendiendo distintos flancos, diríamos, y entonces es bueno, es saludable, ¿no?, que la persona que conduce tenga el respaldo del cuerpo. Y eso creo que es lo que hemos podido lograr en esta oportunidad, ¿no? En la figura de Guillermo Seman. Así es. Usted recién dijo, en los primeros años que recién mencionamos, fue elegido en diciembre del 2018, su primer periodo fue, 2019. asume en el 2019, fue elegido también por unanimidad. Así es. ¿No así en los últimos periodos? No, fueron prácticamente hasta el 2010, hasta el 2023, podríamos decir, que ahí ya hubo como una especie de mayoría, ¿no? Y más allá de que, independientemente del resultado, luego hemos tenido buena relación entre los colegas. Convivencia sería. Es como que uno también empieza ya a advertir la necesidad, ¿no?, de producir un cambio, que es lo que en cierto modo es lo que yo mismo lo sentía, y lo sentía incluso hasta físicamente. Hoy a lo mejor no era tan consciente hasta que me tocó, como le he dicho a varias personas, la verdad que la sensación de alivio en cierto modo, y de que todo haya resultado como resultó, la verdad que es muy importante, ¿no? Sensación de alivio porque, doctor Rey Vázquez, ¿cuáles son las funciones que tiene el presidente del Superior Tribunal de Justicia? Bueno, desde ya el tema, la cuestión jurisdiccional, digamos, es director del proceso en todo tipo de proceso. Nosotros recibimos causas de toda la provincia en instancia extraordinaria local, digamos, pero tenemos muchas materias, ¿no?, confiadas, penales, civil y comercial, familia, niñez y adolescencia, laborales, amparos, procesos administrativos. Además de que por ahí solemos tener alguno que otro conflicto de poderes o temas electorales. Eso en lo que hace a la parte jurisdiccional, pero después tenemos toda la parte administrativa, las contrataciones, los concursos, el tema de la innovación que se está produciendo, tanto de lo edilicio, de lo informático, que en cierto modo viene de la mano con la entrada en vigencia de nuevos códigos procesales en los últimos años. Prácticamente usted comprenda que encima, en el periodo en que yo estuve, entraron en vigencia 4 códigos procesales nuevos que vinieron a romper en cierto modo la lógica anterior. Entiendo que para bien, para mejor, pero todo esto requirió de una adaptación, de capacitación, de encarar una serie de decisiones que hay que ir tomando sobre la marcha, y que obviamente producen un desgaste, ¿no?, natural. Y a usted también le tocó pandemia. También, eso fundamentalmente. Es decir, apurar la digitalización. Pero aparte, el tema pandemia incluso era una cuestión
digamos, no era algo que uno podía planificar de antemano, no, muchas veces era sobre la marcha porque la misma situación de incertidumbre nos llevaba a tener que estar ensayando permanentemente salidas o alternativas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el periodo de pandemia me tocó a mí quedarme todo el periodo, decir, porque aún en aquellos momentos donde se establecían, primero se denominaron ferias extraordinarias, después se denominaban justicia administrada por pandemia, que esto fue también producto de las medidas que se adoptaban a nivel general, ¿no? Es decir, las restricciones a la circulación y demás. Y bueno, fue todo un periodo que uno lo mira hoy en retrospectiva y dice, bueno, pareciera que pasó más tiempo incluso, ¿no? Pero bueno. El título que elegí, bueno, a través de la pantalla en vivo que estamos transmitiendo también por el canal de YouTube del programa, es Balance judicial en tiempo de ajustes y reforma, que usted en esto que acaba de señalar prácticamente sintetizó ese título, mejor dicho, el título sintetiza lo que usted acaba de expresar. ¿Qué fue lo que más, utilizando el concepto que usted recién dio, ¿no? Sentí una sensación de alivio. ¿Qué fue lo que más peso le ocasionó? No, a cargo de la presidencia, ¿no? Claro, pero no hay algo en particular. Yo creo que es la misma vorágine, digamos, la misma carga que uno va acumulando. Uno tiene que estar permanentemente trabajando en construir los consensos, en mantener en los temas álgidos que por ahí uno puede entender que puede haber algún tipo de oposición de algún paro, de saber elegir los momentos para llevar ciertos temas, conducir en cierto modo, mantener cierto equilibrio en lo que es el tratamiento de esos temas. Todo eso produce, quieras o no, un cansancio natural, ¿no? Pero digamos, es lógico también, y yo creo que está bien que pensemos en la idea de que a cada cierto tiempo haya un movimiento, diríamos, ¿no? Es decir, usted tiene como presidente desde... es el que tiene consensuado con todo el cuerpo y además también la intervención del Ministerio Público, me estoy refiriendo al presupuesto del Poder Judicial, tiene que afinar los números, presentar al Ejecutivo, al otro poder, que es el que a su vez confecciona todo el presupuesto de la provincia y que a veces no, generalmente no contempla el número que presenta el Poder Judicial para su presupuesto. Entonces, desde elaborar el presupuesto del Poder Judicial, después, cuando vienen los reclamos tanto del sector gremial de los trabajadores, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por el tema salarial, tener que negociar con esas partes, necesitamos para la implementación de todos los códigos que usted dijo que le tocó todos, reformar la infraestructura de las dependencias judiciales y a la vez también construir nuevos edificios en toda la provincia, ¿no? Porque no se concentra solamente en la ciudad capital. ¿Qué más? Después, Consejo de la Magistratura también. Bueno, usted como presidente del Superior presidió el Consejo de la Magistratura. Proceso de selección de jueces y también de remoción de jueces. Sanciones. Después estudiar las causas, porque también tiene que intervenir y votar como ministro, tiene que votar también las causas que llegan como definición en el Superior Tribunal de Justicia. Y de ahí todo un bagaje de funciones. Ojo, muchas de esas tareas también uno la cumple como ministro, ¿no? Es decir, no necesariamente es el presidente, pero al ser presidente uno tiene que estar
como quien dice, con el tablero encendido permanentemente en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros tenemos también una distribución de tareas internas y la vamos seguramente a retomar el año próximo, donde de las distintas áreas que componen el Poder Judicial, sobre todo las que dependen directamente del Superior Tribunal, que haya un ministro coordinando, uno o dos ministros coordinando cada una de esas áreas. Entonces, es como que en cierto modo el peso se diluye en cierto punto y se redistribuye virtuosamente entre todos, ¿no? Para que obviamente la carga no sea tan pesada, ¿no? Y en lo que a mí concierne, como se lo hice saber también al doctor Sema, bueno, como siempre le digo a los ministros, en mí van a contar siempre el apoyo a quien esté presidiendo en todas las cuestiones, sobre todo aquellas cuestiones institucionales que requieran del acompañamiento, ¿no? O sea que... Pero bueno, como también es cierto, el tema de la presidencia y sobre todo abarcando periodos claves de grandes cambios, creo que quizás en estos últimos 5 o 6 años fue donde mayores cambios se produjeron, vertiginosamente diríamos, son los que producen este estado de situación, ¿no? Que para nada me quejo, sino que simplemente digo, bueno, está bueno y es oportuno, entiendo yo, que se haya, digamos, decidido que sea otra la persona que presida el tribunal, ¿no? ¿Qué es más dentro de esas funciones, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de negociar, por ejemplo, cuando viene el reclamo del sector gremial de los trabajadores o del sector de los funcionarios, magistrados, es decir, jueces? Bueno, el tema de los números... Por el tema salarial, por ejemplo. El tema de los números es un tema sensible porque nosotros tenemos, como bien dijo, un presupuesto que siempre es menos de lo que proyectamos. Digamos que ahora en este año, en cierto modo, las variables macroeconómicas se han tendido a estabilizar, no así los años 2020, hasta el 2023 inclusive, que teníamos inflación mensuales de arriba de 2 dígitos, y entonces esto hacía que uno tenga que estar permanentemente ajustando la cuestión salarial incluso, ¿no? Pero el tema es todo, ver todo, a veces las inversiones que uno tiene que hacer, sobre todo en materia informática, en materia tecnológica, en materia de bienes de consumo, servicios que uno paga, a servicios públicos. Muchos de los insumos, sobre todo informáticos, están atados al valor del dólar. Y obviamente que esto es lo que genera por ahí muchas discusiones acerca de qué priorizar, porque cuando la sábana se achica hay que empezar a racionalizar los gastos, ¿no? Y entonces eso es lo que por ahí produce mayores dificultades en términos de tratar de que uno pueda cumplir con las distintas funciones que tiene asignadas, ¿no? Y sobre todo atendiendo la situación salarial, ¿no? ¿Y los salariales lo que produce mayor reclamo o también condiciones, no sé, de trabajo en lo que respecta a la infraestructura edilicia, por ejemplo? Hay de todo tipo de reclamos, es decir, los reclamos vienen también por el tema de que la puesta en funcionamiento de los nuevos códigos, de los nuevos esquemas de trabajo han hecho que muchas personas, sobre todo, hayan visto recargada su actividad. Los fiscales, por ejemplo. Fiscales, pero también el personal que cumple tareas dentro de las distintas dependencias, y entonces esto es lo que por ahí genera, ¿no?, algún tipo de cuestionamiento o presentaciones de parte del sindicato, que bueno, en todos los casos hemos ido tratando de encauzar o de encontrarle una solución, ¿no? Porque también es cierto que cuando nosotros nos encontramos con los nuevos códigos, con las nuevas normas, no pusimos reparos en que no se puede o vamos a ver cuándo, no, es decir, nos pusimos en campaña y tratamos de ajustarnos y logramos implementar los códigos
en los plazos establecidos por la misma normativa, ¿no? Con lo cual a todos nos implicó la necesidad de una adaptación y de un cambio de mentalidad y de cómo esquemas de trabajo, que obviamente esto también debió replicarse por parte de cada una de las dependencias, ¿no? Y las licencias por estrés laboral, por ejemplo, en los años que usted se encuentra como ministro del Superior, ¿esto va en aumento? Yo le diría que está bastante contenido, ¿no? Es decir, está bastante... Hace unos años recuerdo, yo todavía no era presidente, o sea que fue bien al comienzo, nos pusimos, es decir, se generó la preocupación de por qué había tantas situaciones de licencia por estrés o por cuestiones, tratamientos psicológicos o por cuestiones de este tipo. Y entonces como que ajustamos, diríamos, la mirada sobre esa cuestión, ¿no? Porque no es la cuestión tampoco de conseguirse un certificado médico que diga que uno está con estrés. Bueno, estrés podemos tener todo en cierto punto, pero ¿cuáles se son produjo digamos, como hay una estampida de licencia? En algún momento sí, pero que últimamente yo le podría decir hoy por hoy son casos que están debidamente contabilizados y están perfectamente atendidos y haciéndose un seguimiento por parte de nuestro Instituto Médico Forense, digamos, así que, pero no son tantos en proporción. Pero sí ¿Se mejoró en ese sentido? Yo creo que sí. Y de los códigos que se han implementado, Código Procesal Penal, por ejemplo, después, ¿qué otros códigos que le ha tocado durante todos estos años? A ver, el Código Procesal Penal tal vez el que mayor visibilidad sí. tiene incluso ahora como está en boga el tema del Código Procesal Penal Federal, que es toda la novedad, digamos, en el fuero federal esta cuestión. Que es el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema. También se han implementado el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que esto se hizo a finales de 2021, y la novedad más plausible, digamos, es la oralidad, ¿no? Oralidad que nosotros ya la comenzamos a implementar en 2019. En mi primer presidencia nosotros aprobamos un protocolo de oralidad que no fue tampoco una cosa que surgió de un día para el otro, fue un arduo trabajo donde participaron distintos magistrados que ya se vino trabajando previamente, incluso hubo pruebas pilotos en algunos tribunales, hasta que en el año 2019 se implementó para todos los fueros, digamos, excluyendo el fuero penal, y la verdad que inicialmente fue muy resistido, porque claro, es decir, todo cambio tan abrupto genera por ahí voces en favor y en contra. Hemos hecho muchas capacitaciones, me acuerdo de haber ido al colegio de abogados, que estaba desbordante de gente, que no había lugar para sentarse de la tensión que había generado. Eso es bueno. Eso es bueno, pero... Demuestra interés. No, y es que era realmente, nosotros entendíamos, y el tiempo después lo demostró, que esto venía para justamente acortar los tiempos y para buscar una justicia mucho más efectiva, más inmediata, es decir, que el juez esté en inmediatez con las partes, algo que nunca había ocurrido, ¿no? Y que estando en vigor ese protocolo vino la pandemia, y con la pandemia todavía se visualizó mucho más las bondades de este sistema, que finalmente se vio coronado con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Comercial, que establece un esquema en el cual se apoya también, por ejemplo, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, porque sigue los mismos postulados, e incluso el Código Procesal Administrativo, que entró en vigencia en el año 2023, del cual me tocó participar de la comisión redactora original, y que en cierto modo se apoya o se recuesta, diríamos, en el Código Procesal Civil y Comercial para todas las cuestiones
comunes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prueba, las notificaciones electrónicas, el tema de los procesos por audiencia, es decir, los recursos, es decir, se ha simplificado notablemente para el operador jurídico, léase abogado, por ejemplo, que litiga, no tiene que, según si litiga en el fuero civil y comercial, tiene tales recursos con tales plazos, o si litiga en el fuero, como se llamaba antes, contencioso administrativo, tiene tales plazos y tales recursos. Ahora está, es decir, lo que son los recursos son los mismos, ¿no? Entonces, esto ha contribuido en cierto modo a mejorar. Paralelamente se fue sumando y se está avanzando sin prisa pero sin pausa, diríamos, ¿no? Porque es constante el trabajo en la digitalización, ¿no? En la elaboración de los software que permitan, que ya se inauguraron en pandemia, el fórum que permitió hacer presentaciones y notificar por medios electrónicos, es decir, usted trabajó y mucho en ese sentido, ¿no? Y ya comenzó a trabajar previo a pandemia, y en la pandemia se tuvo que acelerar el proceso de digitalización. Exacto, que acelerar y prendernos de las pocas herramientas normativas que teníamos, porque había normas dispersas que en cierto modo contribuían o que ya abrían la posibilidad de establecer algunas innovaciones en términos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la videograbación de audiencia, algo que no estaba previsto en el Código Procesal Civil y Comercial anterior, pero en el artículo que hablaba de las audiencias decía, por ejemplo, que los jueces deberán labrar acta, etcétera, pudiendo utilizar todos los medios técnicos necesarios para asentar la... Pero entonces, usted no escapó a esa realidad, todo lo contrario, sino porque además es muy afín a lo que es innovación tecnológica aplicada, en este caso lo que es el sistema del Poder Judicial, ¿no? Puertas adentro como puertas afuera también. Así es. Y creo que su gestión, entre otros aspectos, se caracterizó por trabajar mucho en todo lo que sea en innovación tecnológica. Sí, la verdad que tenemos un equipo de gente que está trabajando, hay que decirlo, tanto de la Dirección de Informática, de la Comisión de Implementación de los Códigos, que están trabajando mucho en todo lo que es apostar a la innovación para la mejora en la calidad del servicio, que es muy importante, es fundamental. El viernes estuvimos en una charla que se hizo sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa para otro tema, los procesos judiciales. La verdad que muy importante, porque incluso hay, digamos, una asimetría en cuanto al personal, en cuanto al grado de conocimiento que cada uno tiene sobre el tema. Están aquellos que no necesariamente una cuestión cronológica de edad, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen más edad, pero que son curiosos natos y les gusta y se involucran y se meten en el tema, y otros que tal vez por la cuestión generacional tienen como más incorporado todo lo que es el uso de herramientas, que tiene sus pros y sus contras. Obviamente sobre esto también vamos a trabajar, o se está trabajando en protocolos de la utilización de... Eso, ya que menciona inteligencia artificial, porque además de todo lo que es innovación tecnológica, ustedes tuvieron que adaptar no solamente lo que son software, sino también todo lo que es tecnología en aparatos, modernizar, ¿no? No solamente modernizar la infraestructura edilicia, sino también modernizar todo lo que hace a los aparatos, a lo tecnológico. Al hardware, diríamos, ¿no? No solo el software, sino también el hardware, es decir, la parte del equipamiento. El soporte. El equipamiento. Y respecto a la inteligencia artificial, ya que lo menciona, ¿cómo están trabajando dentro del Poder Judicial? En este momento todavía estamos elaborando un borrador de protocolo, hay un equipo trabajando, todavía no se lo ha aprobado.
Algunos poderes judiciales han aprobado guías, protocolos, distintos nombres, pero lo hablábamos el viernes con el doctor Pastore, que es un juez de la provincia de Santa Fe que viene trabajando hace bastante con este tema, incluso escribió un libro sobre el tema. Inteligencia artificial aplicada al sistema judicial. Exacto. Y él nos decía que a veces el dilema es regular o no regular, porque cuando uno regula, en cierto modo, en un tema que es tan dinámico, va quedando atrasado. Se atasca o se, claro. digamos, se queda muy limitado, ¿no? Entonces hay que buscar parámetros que sean lo suficientemente flexibles, pero que a la vez prevean ciertos límites para las personas que utilizan. Bueno, hace poco estaba viendo, pues yo interactúo nada, digamos, en las redes, pero soy un lector de los comentarios que por ahí, sobre todo lo que antes era Twitter, ahora es X, con un caso de una persona que ha publicado un libro donde otra persona dice: he detectado que ha utilizado o que acude a citas de libros inexistentes o de autores inexistentes, y el autor confiesa y dice: sí, puede ser que el tiempo, la vorágine me haya ganado de mano y bueno, se me pudieron haber escapado. Estamos hablando de un libro, no estamos hablando de una publicación periodística que uno hizo un comentario, no, es decir, y a raíz de esta discusión se plantea hasta dónde es lícito, digamos, o sirve verdaderamente decir: sí, bueno, está bien, se me escapó, pero... Porque si esto ocurre en el caso de un libro, también ocurre en los ámbitos académicos. ¿Qué va a pasar? Pasa con la sentencia. Hemos visto casos de sentencia que citan fallos inexistentes, escritos judiciales que citan bueno, fallos por eso inexistentes. Justamente está en la agenda del superior este tema, sí. Para trabajarlo, para capacitar a todo el personal, sí. Porque esto obliga también a todas las estructuras dentro del sistema judicial. Así es. Así es. Bueno, este año ya han habido varias capacitaciones desde el área de capacitación, aparte de esta que ocurrió este viernes, pero también hubo un congreso de tecnología porque el Superior Tribunal integra la JUFEJUS, a la Junta Federal de Corte, donde hay un Instituto Federal Tecnológico, donde se realizan congresos anuales. Ahora hace poco, casualmente, el doctor Guillermo Seman estuvo participando de este congreso junto con otras personas que integran el equipo que está trabajando en el tema. O sea, estamos permanentemente al día con lo que está sucediendo en el tema, ¿no? Ahora, porque así, a los sopapos la realidad nos va llevando, y además estamos sumergidos, y más en estos tiempos, digo, en una... vorágine que por ahí hay que como que poner el pie en el freno y evitar o que la ola nos vaya empujando y arrasando, ¿no? Pero son tiempos de muchos cambios, no solamente en lo que hace a la normativa, a la ley. Estábamos hablando de implementación de todo este bagaje de nuevos códigos que la legislatura tuvo un trabajo muy fructífero, pero también empujados por la realidad, ¿no? Que había que legislar, había que modernizar las legislaciones, ya sea de fondo como de forma, pero se van imponiendo temas en donde también el sistema judicial no puede quedar ajeno a todos esos cambios, pero tampoco dejarse empujar así, ¿no? Exacto. No, hay que, por eso, es un tema donde uno tiene que saber en qué medida puede sacarle el provecho a las nuevas tecnologías. Uno no puede cerrarse y negarse. Lo mismo que pasó en su momento con la computadora, es decir, cuando vino la computadora estaban aquellos que eran detractores de las máquinas y querían seguir con su máquina de escribir. Y después se notó la ventaja que esto supone, ¿no? Lo mismo pasa con esto, pero tampoco hay que caer en la idea de que la máquina va a reemplazar la inteligencia humana. Es decir, la herramienta tiene que tiene que servir a la persona para que ésta pueda cumplir de mejor manera con su trabajo, porque el trabajo es humano, el trabajo es de la persona es quien debe elaborar, debe supervisar, debe controlar,
no puede descansar o pensar de que uno va a directamente delegarle a una máquina a hacer Claro, la tarea, ¿no? haceme este fallo, No, ¿no? no. ¿Y qué ambiente hay, qué clima hay dentro del Poder Judicial de la provincia de Corrientes respecto a este tema, inteligencia artificial? ¿Qué se habla? Y yo creo que es una cuestión que no difiere, entiendo yo, de lo que sucede en cualquier otro ámbito. Es decir, están los más escépticos y están los más, eh, Abierto. digamos, abiertos o optimistas con el uso de estas herramientas. Yo creo que la clave acá está en la formación. Todos debemos capacitarnos porque aparte así lo imponen los principios de la ética judicial, ¿no? Y el juez tiene que estar capacitado no solamente en cuestiones jurídicas, sino en todas las cuestiones que van surgiendo y que son complementarias de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, Con todos estos cambios que estamos diciendo, ¿no? Y que imponen también los distintos momentos de época, tema paridad de género, llamémoslo así, que yo sí. las veces que consulto con usted Mm. le pregunto sobre esta temática porque observo que desde un área específica dentro del Superior Tribunal de Justicia o del Poder Judicial realizan constantemente capacitaciones sobre este tema, también temas que involucran a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estamos en relación a estos dos grandes temas dentro del Poder Judicial de Corrientes? Bueno, justamente nosotros, por un lado le cuento lo que es el programa Justicia y Sociedad Civil, que usted seguramente lo Sí. conoce. Desde ese programa, además de todo lo que es la sensibilización que tenemos en materia de género y de violencia sobre todo, hemos desarrollado múltiples capacitaciones, todos los años lo hacemos. De hecho, ahora hace poco, a raíz de que compartí en una red los certificados donde surgen las actividades donde fui coordinador, y la verdad que yo mismo me sorprendo. Claro, pasa prácticamente una por mes dedicada exclusivamente al tema de violencia, niños, niñas, adolescentes, violencia de género. Es decir, eh, a nivel capacitación y a nivel formación y transmisión de conocimiento, creo que estamos bien, muy bien. La semana pasada se hizo una capacitación en materia de ley Micaela destinada obligatoriamente a todo el personal Eso es judicial interno. En el caso mío y de Seman, o Seman y mío, en 2023 hicimos la diplomatura judicial en género de la Corte, porque justo se abrió una convocatoria para miembros de superiores tribunales con, ¿cómo es? Convenio con Jufeju, a través de Jufejus, con la Corte, con la Oficina de la Mujer de la Corte, e hicimos la diplomatura de manera sincrónica, pero la verdad que muy muy importante, muy interesante, y la verdad que a uno lo obliga a replantearse muchas cosas, ¿no? y sigue habiendo resistencia dentro del Poder Judicial sobre este tema particularmente. Yo dije Yo paridad de creo género, que corrijo, ¿no? Lo que tiene que ver con género. yo creo que no, yo creo que a esta altura Porque son los todos jueces, somos. son los fiscales los que tienen que resolver Yo las creo causas. que en materia de decisiones, yo creo que de hecho tenemos un apartado dentro de la página del Poder Judicial donde hay sentencias de distintos tribunales de la provincia donde se analizan temáticas de género, y la verdad que en todos los casos tenemos buenas decisiones. La verdad que en esto creo que ha aprendido, digamos, en el razonamiento en su justa medida, obviamente, ¿no? Porque género no es solamente, y en esto es importante señalar también, ¿no? Hace poco se aprobó bueno, también está la ley Lucio, ¿no? Donde a veces un niño puede ser víctima de mujeres, como fue este caso, ¿no? Entonces hay que tener una mirada mucho más amplia, no sesgada, pero
atendiendo la razón de ser, digamos, de esta normativa tuitiva que vino a, como se dice, producir una suerte de discriminación inversa, ¿no? Es decir, el tema de regular de manera desigual a colectivos o a sectores que históricamente estuvieron en inferioridad de condiciones justamente para procurar la nivelación, la igualdad con el resto, ¿no? Es decir, que haya una verdadera igualdad, no solamente una igualdad formal, ¿no? Y esto se nota, entiendo, en muchos pronunciamientos jurisprudenciales. Bueno, es lamentable decirlo, pero la mayoría de las causas penales que llegan al Superior Tribunal son temas de agresión sexual, de violencia, femicidios, abusos sexuales. Y bueno, esto lamentablemente nos demuestra también que lamentablemente en la sociedad la violencia está instalada, y esto yo creo que hay que abordar de distintas ópticas, ¿no? La educación es fundamental, por eso este programa Justicia y Sociedad se expande hacia afuera. Justamente lo que hay área de capacitación es para capacitación fundamentalmente interna, pero Justicia y Sociedad va hacia afuera, va justamente a las escuelas, va a los clubes, va a veces a las iglesias, en el interior sobre todo. Se buscan espacios donde acuda a la ciudadanía y pueda conocer verdaderamente cuáles son sus derechos, cuál es su situación, y que puedan de pronto reconocer, ¿no?, que a lo mejor están viviendo una situación de violencia y lo ignoran, lo naturalizan, creen que es normal, y resulta que hay una situación allí irregular, ¿no? Trabajó también en reforzar el área de estadísticas, y usted recién mencionó que hay en la página del Poder Judicial, tenemos un apartado donde están precisamente este trabajo muy valioso que realiza Amelia Pressman en la biblioteca, ¿no?, judicial, que es un aporte en donde uno puede encontrar allí antecedentes, causas, fallos de distintas índoles, muy valioso. Estas dos áreas, usted también tuvo la iniciativa como política de estadísticas. Hay dos, claro, estadística no está en biblioteca, hay un área de estadística que casualmente, creo que, si mal no recuerdo, no me quiero equivocar, pero creo que mañana asume el nuevo titular, porque se jubiló el que estaba, y bueno, hubo un concurso y mañana asume el nuevo titular. Esto maneja fundamentalmente el tema de los datos, de causas judiciales de entrada, trámite, todo informatizado. Todo informatizado, ¿no? Y esto es fundamental, tener el dato depurado, certero, es fundamental para tomar decisiones, es decir, para tener un diagnóstico de cuál es la situación, o dónde hay un problema, dónde hay una dificultad, para poder luego adoptar decisiones razonables en esos términos. Y lo que hizo Amelia fundamentalmente fue la iniciativa de la revista Cuaderno de Jurisprudencia, que ya lleva varios números. De hecho, en esta semana que pasó salieron dos números, uno dedicado al 25 de noviembre, que fue el día contra de la no violencia, diríamos. De erradicación, ¿no?, de todo tipo de violencia contra la mujer. De violencia contra la mujer. Y el viernes salió un número dedicado a los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial, ¿no? Donde las dos iniciativas, bueno, el tema de violencia, tratamos de todos los años sacar un número especial, al igual que suele salir también un número en marzo, el 8 de marzo. De la mujer. También es otro canal, ¿no?, donde o a través del cual se trata de inculcar, ¿no?, esta política pública, ¿no?, y de visibilizar también, ¿no?, los fallos y las sentencias que hay en distintos tribunales dentro del Poder Judicial de Corrientes, algunos ejemplares realmente. Y lo bueno que vienen acompañados de una nota, porque a veces tirar el fallo en crudo, digamos, para el lector no avesado. Bueno, ahí está la pluma periodística de Amelia. Claro. Entonces, pero a veces incluso la redacción de la nota está a cargo de alguno de los magistrados, funcionarios, que hace un análisis
y después está el link de acceso directo al fallo completo, o sea que, porque también es importante leer los fallos. Yo digo, y esto a veces le he dicho sí. a varios periodistas, no se queden con el título que sale publicado, Muy bien. porque a veces ponen cualquier cosa y no es eso lo que se resolvió. Es decir, es importante leer los fallos y a partir de ahí formarse una opinión o decir o hacer una crítica, pero del fallo en sí, no de la nota que hicieron tal o cual medio, que a veces le ponen el título que quieran según el... y bueno, son iniciativas. Lo del Código Civil y Comercial fue incluso también, hicimos desde el área de capacitación un llamado a concurso, no concurso, pero una invitación, diríamos, a distintos miembros del Poder Judicial a presentar artículos dedicados a los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial, de los cuales se seleccionaron algunos, y bueno, también me tocó a mí hacer uno también en ese número, así que aprovechamos eso y la verdad que me parece que es muy importante que haya también un medio de ese tipo o ese tipo de manera de difundir, porque difundir amén de las redes, ¿no? Las redes también... No, desde lo institucional, en la página del Poder Judicial, que tiene realmente una información muy valiosa, por lo menos para acudir a lo oficial y encontrar allí la información que uno busca. ¿Qué balance hace? ¿Cómo estamos de números en el Poder Judicial de Corrientes? ¿Cómo estamos en las necesidades? ¿Qué balance nos puede hacer de manera así muy sintética? Porque hay mucho más por preguntarle, pero no lo quiero cansar a usted ni a la audiencia. Sí. Y bueno, a ver, fue un año difícil. El que viene se presenta tal vez como un año difícil. En cierto modo estamos condicionados a que suceda también a nuestro alrededor, es decir, a nivel nacional. Sepamos que a nivel nacional este año se vino trabajando con un presupuesto prorrogado del año 2023. Casualmente en el año 2024 fue donde hubieron mayores saltos en términos inflacionarios. Después se acomodó, pero hubo un salto importante. Nación ha hecho grandes ajustes. Esto también se trasladó a lo que las provincias han recibido en materia de recursos. Sabemos que están trabajando. Bueno, ayer veía la noticia que vino el ministro del Interior y se está trabajando también para ver de qué manera se reordena el tema de la relación nación-provincias. Y bueno, nosotros desde lo que es el Poder Judicial estamos dentro del presupuesto de la provincia y obviamente que nos interesa que a la provincia le vaya bien para también nosotros poder prever o planificar y ejecutar en función de lo que realmente necesitamos, ¿no? Porque también se sancionó una nueva ley de narcomenudeo, que ahí se le da la competencia, ¿no?, a la esfera provincial en este tema que tiene que ver con droga, y que también van a necesitar mayor cantidad de fiscales, digamos, especializados en la materia, otra vez áreas, dependencias y los números, infraestructuras, y por eso los números y el presupuesto. Los números hay que acomodar en función de esas nuevas necesidades. Digamos, esa ley se aprobó ya cuando el presupuesto estaba armado, es decir, vamos a ver qué pasa con eso también, si está previsto. Yo sé que estaba trabajando el fiscal general en un proyecto de reglamentación para acercársela al Ejecutivo, para ver de qué manera se puede ir implementando lo más pronto posible. Lo que sí hay que decir es que nosotros no le hacemos mella o no nos amedrenta el desafío de encontrarnos con una nueva normativa y con una nueva carga sobre la responsabilidad del Poder Judicial. Lo hemos demostrado en los años anteriores. Cada vez que una nueva normativa se puso en vigencia, hemos estado ahí para tratar de
agudizar el ingenio para tratar de buscar la forma de poder cumplirla, y creo que la hemos cumplido porque de hecho están implementados los códigos, y lo mismo sucederá con esto. Es decir, así es que yo creo que la ciudadanía debe estar tranquila en el sentido en que no podrán haber dificultades, obviamente, claro, pero vamos a hacer lo necesario también para poder asumir la responsabilidad que nos cabe, En ¿no? ese balance de debe y haber, ¿cómo está su balance? Bueno, yo la verdad que estoy muy bien, y veo bastante bien, incluso como le decía al inicio, el acuerdo de hoy en cierto modo nos mostró conformes, en el sentido en que somos un cuerpo que va a trabajar de manera unificada. Podemos tener distintos puntos de vista en muchas cuestiones, pero que a la hora de tener que ser consciente de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, en eso no hay mayores inconvenientes. Todos somos conscientes de que tenemos que ir hacia el mismo lado y hacia la búsqueda permanente de una mejora en la calidad del servicio de justicia. ¿Hubo fricción con algún miembro en particular del cuerpo, con No. alguno de sus pares? A ver, puede haber alguno con el que tenga mayor o menor afinidad, pero en definitiva somos todos colegas, funcionarios, responsables, magistrados, digamos, a cargo del Superior Tribunal, y insisto, lo institucional está por encima de cualquier diferencia que pueda haber. En lo personal, obviamente, no necesariamente tenemos que ser amigos, sino que tenemos que estar, asumir con responsabilidad la función que nos toca. Su relación con el poder político, Siempre fue con institucional. los poderes Sí, políticos, siempre ¿no? siempre fue institucionalmente correcta. Es decir, aparte hay muchos de ellos a los que lo conozco desde antes o de otros ámbitos, con algunos nos frecuentamos en algunos, de hecho el Consejo de la Magistratura, está el fiscal de Estado, han estado otros fiscales de Estado, nos conocemos con muchos ministros del Poder Ejecutivo de otras etapas, con algunos somos profesores en la facultad, o sea, tenemos buen diálogo, pero cada uno sabiendo cuál es el límite, ¿no? Es decir, tenemos, en lo que hace nuestra función, digamos, somos herméticos en cuanto a lo que tiene que ver con la función como jueces, ¿no? No sé, ¿quiere agregar algo más de todo lo que estuvimos hablando? Yo tengo más preguntas para hacer, Sí, pero no lo quiero que cansar. sí, me imagino que sí, pero bueno, también sabemos que la audiencia no debe estar muy deseosa de seguir escuchando. Pero bueno, lo cierto es que creo que la provincia y el Poder Judicial fundamentalmente está bien plantado, sólido, cohesionado. Vamos a mantener la buena relación que hemos tenido con los distintos miembros del Poder Judicial, con el Colegio de Magistrados, con el sindicato, con cada uno de los trabajadores, así es que desde ese punto de vista tienen que quedarse tranquilos, y siempre nosotros vamos a estar en la búsqueda de la mejora permanente, no solo de la calidad del servicio hacia afuera, sino también de la conformidad del trabajo interno. ¿Actúan como una corporación? Porque por ahí se escucha eso, ¿no? Decir que los jueces actúan corporativamente, que se protegen, o en la cabeza de poder cuando hay algún hecho que involucre en particular a algún miembro del Poder Judicial, es como que se actúa corporativamente. Eso habrá que ver en alguna situación en particular, pero la realidad es que no, es decir, nadie tiene impunidad, digamos, es decir, y todos son conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿no? Es decir, nadie ha hecho algo tan grave, por lo menos de que estoy yo, que merezca replantearse algún otro camino. Pero si usted se fija lo que ha ocurrido a nivel
jueces inferiores han habido varias destituciones en estos últimos años, lo cual indica que... ¿Por qué? Porque incluso hasta los estamentos que componen tanto el procedimiento de selección como el procedimiento de remoción también están compuestos por jueces, ¿no? Es decir, entonces, el juez tampoco quiere que un par desentone, en el sentido en que, porque claro, después lo ligamos todo, es decir, la justicia, o el Poder Judicial, o los jueces, ¿no? Y por uno que se ha apartado del sendero, terminamos pagando todos, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que va a ser inevitable igual, porque a veces, no solo en Corrientes, en todos lados el Poder Judicial siempre está con una imagen negativa de parte de la ciudadanía. Fíjese lo que ocurrió en otras provincias, en Chubut, si mal no recuerdo, acaban de quitarle la inmunidad a los jueces. Porque se ha votado esto, ¿no? Popularmente. Como pensando de que esto es una garantía personal del juez, y esto es una garantía de la ciudadanía, que el juez tenga inmunidad y que no pueda ser removido de su cargo, que tenga inamovilidad en el cargo, es una garantía para el ciudadano, porque si un juez está expuesto a que lo puedan remover o que en cierto modo se lo pueda amedrentar, ¿no? Ese juez va a ser mucho más sumiso y va a ser más influenciable que quien cuenta con todas las garantías. ¿Qué tema es el que acaba de Por eso digo, entonces, eso provoca la misma distorsión del lenguaje y del discurso que últimamente se ha instalado, que es el denominar casta a todo aquel que cumple una función pública, ¿no? Y entonces, como se dice vulgarmente, en la volteada termina también cayendo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es un poder muy especial, porque el Poder Judicial no se elige, los miembros no se eligen por el voto popular. Lamentablemente hay países donde esto ocurre, en México, por ejemplo, con severas críticas de parte de la mayoría de los constitucionalistas, pero esto no es sano para la función jurisdiccional. Pero aparte, los jueces, y ahora dentro de poco va a salir un artículo que se lo voy a compartir, que va a salir una revista de Derecho Público. ¿De su autoría? Sí, donde he escrito algunas reflexiones sobre estas cuestiones. Los jueces, y se dice, ¿no?, que a diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos que son elegidos democráticamente conforme al principio de la mayoría, el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, son contramayoritarios, porque justamente deben velar también por los derechos de las minorías. De todos. ¿No? Y aún de aquellos que no lograrían imponer con su voto, con su decisión, un candidato porque justamente ahí es donde, y acá parafraseando una frase de la Corte norteamericana, un presidente de la década del 30 del siglo pasado, que habló de las minorías discretas e insulares, ¿no?, refiriéndose a todos aquellos que a lo mejor hoy podríamos incluir ahí a todos los colectivos discriminados históricamente, pero que justamente ahí es donde debe estar el Poder Judicial, aplicando la ley y el derecho conforme al principio de igualdad, independientemente de quién sea el que esté en conflicto, no solamente aquel que está en una mejor posición, ¿no? Entonces, no les gusta que les llamen casta. Y no, me parece que no a nadie le debe gustar, ¿no? Pero porque hasta el político que eligió la profesión como tal, y que lo hace con convicción, entiendo yo que no es tampoco, no debe ser grato, ¿no? 5 números están bien para la integración del Superior Tribunal de Justicia en Corrientes. Yo creo que es un número razonable, porque es impar, tiene que ser impar, y
más hay tribunales provinciales que son 9, por ejemplo, en Misiones, Entre Ríos. Divididos por salas, ¿no? En Misiones tengo entendido que no. Que no, pero en Entre Ríos creo que sí. Ahora, imagínese usted votar 9 en cada causa. Esto es un tema, o sea, la demora, porque ese también es el tema. Un juez de unipersonal decide él, pero cuando son tantos miembros, y encima tiene que haber mayoría de votos coincidentes, porque no es que cada uno hace su voto separado. Tienen que coincidir en lo sustancial, porque si no, después van a la Corte, y la Corte últimamente o este año ha revocado muchos fallos de superiores tribunales porque no hay una mayoría. ¿Y se van a producir vacantes dentro de la integración actual de los 5? Eso dependerá de cada miembro. Es decir, eso en principio... ¿Tienen un límite de edad, por ejemplo, de jubilación? En Corrientes no. No. En Corrientes no, la Constitución provincial no lo prevé. O sea, hay constituciones que sí lo prevén, Chaco 70 años, la Nacional 75. Hay que esperar entonces que alguno de los miembros decida renunciar o jubilarse. Así es. Pensando en la integración no con mujeres. Bueno, esa sería la posibilidad de que se produzca una vacante, de que quede algún espacio. Esto alguna vez ya me ha preguntado, sí. Creo que usted también, ¿no? Es decir, y esto también es interesante porque yo le dije la primera parte, ¿no? Los jueces no se eligen por el voto popular, pero tampoco nos elegimos nosotros mismos. Es decir, los jueces no lo elige el Poder Judicial, lo elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, en algunos casos previo procedimiento de selección ante el Consejo de la Magistratura, que es un órgano plural, ¿no? Está compuesto por varios estamentos, ¿no? Entonces, también allí es donde interviene, si se quiere, ese control político, porque son los poderes políticos los que concurren en un acto complejo a producir la designación de un juez, ¿no? Ese es el sistema de freno y contrapeso que tenemos nosotros, el modelo constitucional que hemos adoptado, ¿no? Esta es su primera función dentro del sistema judicial en la provincia de Corrientes, ¿no? Porque usted viene del sector académico, tiene una vasta formación en lo académico. Es doctor en Derecho, es doctor en Derecho Iberoamericano en la Universidad de La Coruña, España, es bueno, docente universitario de la Facultad de Derecho de la UNI, creo que también de la Cuenca del Plata. Sí. Es reconocido por su formación. Y de ahí ejercía la profesión liberal. Yo ejercí los primeros años, ya este año cumplo ahora, el 27 de diciembre ya van a ser 32 años que me recibí abogado. En el 94 empecé a trabajar, era muy joven, tenía 21 años, claro, nomás porque para que no me sume más años. ¿Cuántos años tiene? 53. Joven. Sí. Y tenía en el 94 hasta el 2004 prácticamente ejercí la profesión. Aparte que comencé también en paralelo la docencia universitaria. Y en el 2004 tuve la primera oportunidad, fines de 2004, la primera oportunidad de trabajar en la función pública en la Procuración del Tesoro de la Nación en Buenos Aires. Un año estuve ahí, pasa que cosas de la vida no vienen al caso, pero cuando asume Viñolo como intendente me propone para ir como su asesor legal. La verdad que para mí era fundamental, o sea, era muy importante en ese momento porque yo ya estaba casado, viajaba toda la semana, era complicado, ya había nacido mi hija y bueno, vine y estuve 2 años como su asesor, 2 años como asesor legal luego y después tuve 6 años en Fiscalía de Estado como procurador del Tesoro. O sea que desde el 2005, vamos a poner enero de 2005, de que vengo en distintos cargos públicos, ¿no? ¿Y quién lo propuso para ser ministro del Superior? El gobernador de entonces, en Colombia. El Ricardo Colombia. Sí. Y esa fue esta es la primera función que tiene dentro del función judicial. Así es, ¿no? La función judicial, sí. Me tocó, lo más próximo que estuve, digamos, fue por Fiscalía de Estado, ya me tocó integrar el Consejo de la Magistratura, ¿no? O sea que
desde el año 2009, fines de 2009, ya vengo, ya entré en contacto con lo que es, incluso estaba Rubín de presidente del Superior Tribunal en ese momento, eh, y es como que me empecé a involucrar más en lo que es la parte de la designación de los jueces y demás, ¿no? Y dudó cuando vino la propuesta? ¿El mismo Ricardo Colombi se lo propuso? Sí, sí, la verdad que ¿Lo obviamente, pensó, lo meditó, de una dijo? no, bueno, lo conversé con mi familia, primero que la persona, la única que supo fue mi esposa y mi padre, son las dos personas las únicas que supieron, porque la propuesta no fue inmediata, es decir, no es que me propuso y al otro día mandó el pliego, pasó como un mes y durante todo ese tiempo yo estuve, como quien dice, sin decir nada. Y tan es así que el día que me mandaron mi pliego, más de uno quedó sorprendido porque nadie la vio venir. Había varios que se estaban postulando, pero no. Así es que, pero bueno, no, sí, yo creo que fue muy importante en ese momento, ¿no? Así que hay un gran desafío. Que hoy haciendo un balance y bueno, que justamente voy a cumplir 10 años, la verdad que muy positivo en cuanto a lo que es el crecimiento y la consolidación, ¿no? Por la experiencia que uno va acumulando, la verdad que eso no hay libro que se ocupe después o es muy difícil poder volcarlo si uno quisiera trasladarlo, transformarlo en un texto, ¿no? Así es que bueno, Y queda, y acá estamos y sí. va a continuar, digo, Sí, sí, quedándose. sí, no, yo soy ministro del Superior Tribunal, ese es mi cargo base, lo que nos toca desempeñar a veces es alguna función extra que es la de presidencia, ¿no? Pero así es. Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, muchísimas gracias y sobre todo lo que quiero destacar es su apertura con nosotros, con el periodismo, porque las veces que lo requerimos, si usted está ocupado, en el momento que puede, responde, nunca deja de responder. Hay veces que tiene limitaciones y que nuestro requerimiento no obtenemos las respuestas por alguna limitación suya justamente en el ejercicio del cargo, que es absolutamente comprensible, pero la relación que usted tiene con el periodismo, con el requerimiento periodístico, cómo maneja la comunicación, la verdad que es un ejemplo que desde otras estructuras dentro del Poder Judicial y magistrados y fiscales lo tienen que imitar porque no siempre obtenemos esa respuesta que nosotros requerimos. Así que gracias por sobre todas las cosas, por el respeto que tiene con nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias a usted por su palabra y bueno, la verdad que es mi manera, trato de ser así en todos los órdenes, ¿no? Así es que, y bueno, estaremos aquí a disposición. Y vamos a seguir hablando porque me dejó picando el tema de lo de Chubut respecto Uf, a que se les quitó la inmunidad justamente bueno, eso es una de las cosas que yo es analizo también en ese trabajo que le digo, ¿no? Porque tenemos una, si bien todas las provincias adoptan el modelo federal, representativo, republicano, etcétera, de ahí para abajo en los modelos constitucionales, bueno, ahora el jueves hay una actividad en la Facultad de Derecho que voy a ir, que se analizarán las reformas recientes de la Constitución de Santa Fe y de Formosa, ¿no? Santa Fe, que es una provincia que a pesar de ser muy extensa y de mucha actividad y demás, y de grandes pensadores que han surgido, era muy conservadora en términos normativos, ¿no? Es decir, la Constitución era una de las pocas provincias que no reconocía la autonomía municipal, tenía una estructura, ley de procedimiento administrativo, que a mí que me gusta el derecho administrativo, no la tienen, o sea, no tiene una ley, la única provincia no tiene una ley de procedimiento administrativo, es decir, mire usted, sin embargo de ahí surgió Rafael Bielsa, Decio Ula, grandes administrativistas, pero tiene esas cosas, ¿no? Pero no, a lo que apuntaba es que hay tal diversidad, hay sistema unicameral y bicameral en materia legislativa, hay provincias que establecen límites etarios a los jueces por periodos, Salta, por ejemplo, cada 5 años tienen que
son el tiempo que dura, si no tienen que requerir un nuevo acuerdo. En algunas tienen límite etario para los jueces, otras no. Es decir, esta diversidad, que obviamente tiene límites también, no apartarse de los sistemas, del sistema macro, digamos, que fija la Constitución Nacional, ¿no? Pero hace también a la riqueza, y por eso es tan importante el estudio del derecho público provincial y municipal, ¿no? O del federalismo, de la perspectiva del modelo argentino, ¿no? Porque no es lo mismo el federalismo argentino que el mexicano, que el norteamericano, tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, lo seguimos hablando en otra entrevista, doctor. Así es. Un placer, muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias, un placer. Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. El año próximo asume la presidencia el ministro del doctor Guillermo Semán, que hoy fue elegido por unanimidad de todos sus pares como para presidir el Superior Tribunal de Justicia en el próximo periodo. Nosotros nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con más Dialogando. Gracias, doctor. Gracias, Liliana.